El ponente me dice que está cambiando de laptop. Ahora mismo ingresa unos 25 segundos. Listo, Carlos, listo. Bernía, ¿se ve el PPT? No, no veo. ¿Aló, Carlos? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Ya estamos Sí, listos. genial, ingeniero. Un momentito, por favor, para confirmar. ¿Puede ir poniendo sus presentaciones o ir realizándolas mientras confirmamos la transmisión en YouTube, Facebook de ambas plataformas de Geogroup y del Círculo de Empresas? Ya, a ver. Entonces sería. Ah, pero tú estás presentando. Yo voy a presentar, ¿no? Ya. Déjame ver. Me, me confirmas cuando se vea. Sí, sí se ve, ingeniero. Perfecto. Yo voy a presentar unas breves diapositivas y después pasamos a su archivo, ingeniero. Dale. Está bien. Está bien. Entonces, me avisas nada más. No voy a estar aquí. ¿Me confirman, amigos, si se ve mi pantalla? Sí se ve, Carlos. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Ante todo, pues, sean bienvenidos a la última ponencia programada para esta semana. Saludos cordiales, pues, a los que nos están viendo a través de Facebook, YouTube y la plataforma de Zoom de ambos grupos, tanto del Círculo de Investigación de Empresas de Tierra de la Universidad de La Molina y del grupo de Geogroup Uni de la Universidad de Ingeniería. Pues soy Carlos Lazo Maní, presidente y fundador del Círculo de Empresas. Para mí es un honor, pues, dar el cierre de estas ponencias y más cuando es acerca del ingeniero Mantilla, ya que hace 2 años aproximadamente en la fundación del Círculo él se encontraba como ponente principal, ¿no? Y pues creo que hemos venido avanzando a un ritmo considerable y gracias a sus consejos dados, el de darle continuidad y pues mucho apego a ello, ¿no?
Pues sin más preámbulos, quiero reiterar las gracias al ingeniero y a los organizadores, tanto a Geogroup y al Círculo de Empresas. A continuación, pues, doy pase al ingeniero Liman Tía Lobatón, quien es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Civil. Es ingeniero geotécnico en KCB, instructor en Praxis Learning, magíster en mecánica de suelos en Imperial College of Science, de Technology and Medicine, Londres, del Reino Unido. Ingeniero Mantilla, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la introducción. También gracias por la invitación, tanto a SIGPRES como a GeoGroup. Y sí, efectivamente estuve en la inauguración y qué bueno que se haya ido difundiendo más y ahora tenga esta oportunidad, ¿no?, de presentar bueno, es un tema interesante, seguramente les va a ser de utilidad. ¿Me confirma, Carlos, si se ve normal las diapositivas? Sí, ingeniero, pero ¿puede volverla a presentar para que se vea más general? Claro. Sí, ya se ve, ingeniero. Ya. Ya, ahora, bueno, si estamos bien, voy a continuar. Entonces, hoy voy a hablar sobre un poco de estado crítico, de repente de ecuación estática, no tan a profundidad, y luego sobre un modelo que implementa estado crítico y que nos ayuda a simular lo que es la ecuación estática. Entonces, empezaré hablando sobre estado crítico. Entonces, estado crítico es un marco de trabajo, se podría decir una forma de interpretar el comportamiento del suelo y predecir su comportamiento. Entonces, este nos permite explicar por qué un suelo a una densidad específica se comporta de una manera particular. Para ello, separamos las propiedades verdaderas del suelo de las que no dependen de la densidad. Entonces, es ahí donde hablamos de un estado crítico. Y ese estado crítico es un estado al cual todos los suelos van a llegar, independientemente de su densidad inicial. Y estará en función de las propiedades intrínsecas del suelo. Pero, ¿a qué me refiero con propiedades intrínsecas? Y seguramente les causará algo de curiosidad. En realidad, estas propiedades intrínsecas son aquellas que no son afectadas por la fábrica, la historia de esfuerzos, la relación de vacíos inicial que tenga el material, ¿no? Entonces, estas propiedades intrínsecas son aquellas que el suelo tendrá independientemente de las condiciones iniciales o el estado actual. En el gráfico, voy a activar el puntero. Tenemos un ensayo muy conocido por todos nosotros, que es un ensayo triaxial drenado. Entonces, ¿qué nos permite este framework o marco de trabajo del estado crítico? Nos permite predecir el comportamiento del suelo, no solamente en la trayectoria esfuerzo de formación que vemos aquí a la izquierda, sino que podemos predecir su comportamiento en el espacio de relación de vacíos y esfuerzos efectivos. Entonces, ¿cuál es la ventaja en sí? La ventaja es que estamos conectando los esfuerzos, ya sean de corte
y las diferentes trayectorias de esfuerzo a las cuales está sujeto el suelo con el cambio en volumen de la muestra a lo largo de dichas trayectorias. Y como ven, existe una tendencia para distintos confinamientos y distintas trayectorias a llegar a un estado común que sigue esta tendencia en la línea de color rojo. Entonces, como les decía, independientemente del estado inicial, o como ven en este caso, a distintos confinamientos, estamos llegando a un mismo estado final que sigue una curva. Entonces, esta curva sobre la cual las distintas trayectorias del suelo llegarán en su punto final, como vemos aquí, este es el estado crítico, ¿no? Es el estado último al cual todos los suelos tienden a seguir. Entonces, este es el postulado, que cualquier suelo presenta una línea o curva, como vemos acá, es una línea o curva de estado crítico a la cual el suelo va a tender. Entonces, esta línea de estado crítico que se ve aquí no es única. Dependerá del tipo de material que tengamos, ¿no? Entonces, en sí, para cada material vamos a tener una curva que represente su estado crítico, pero para distintos tipos de suelo, esta curva será diferente. El estado crítico es aplicable a suelos finos y suelos, como en este caso hablaremos de suelos granulares. Varía un poco la explicación. Entonces, antes que nada quería aclarar que todo lo que hable ahora sobre estado crítico está referido a suelos granulares, que compete al tema de mi presentación, ¿no? Que es aplicable a relaves, considerando que los relaves pueden ser o arenas limosas, o pueden ser incluso limos arenosos. Entonces, ¿qué nos permite el estado crítico en el caso de estos suelos? Les había explicado que esta línea de estado crítico es única, pero ¿de qué nos sirve conocer su ubicación en el espacio de relación de vacíos versus esfuerzo efectivo? Nos permite predecir el comportamiento del suelo, es decir, si un suelo se dilatará o contraerá para el estado actual. Entonces, digamos que un suelo se encuentra en este punto y en este punto está sometido a un esfuerzo efectivo medio específico y tiene una relación de vacíos específica. Y está a cierta distancia de la línea de estado crítico. Si nosotros calculamos la distancia del estado actual del suelo a la línea de estado crítico, obtendremos un parámetro que se denomina parámetro de estado, propuesto por Bain y Jeffries en 1985. Este parámetro de estado no es más que la diferencia entre la relación de vacíos actual y la relación de vacíos en estado crítico. Entonces, si esta diferencia es negativa, como vemos acá, el suelo se dilatará. Y si la diferencia es positiva, el suelo tiende a contraerse. Pero también notamos algo, y notamos que la relación de vacíos en el estado crítico es dependiente de los esfuerzos efectivos aplicados y tiende a disminuir con incrementos del esfuerzo efectivo. En esta otra gráfica presentamos lo que acabamos de mencionar a partir del estado crítico, el parámetro de estado.
todos aquellos suelos que se encuentren por debajo de la línea de estado crítico se llamarán suelos densos comparados con el estado crítico. Y todos aquellos que estén por encima serán suelos sueltos comparados con el estado crítico. Como vemos, tenemos curvas que son paralelas al estado crítico, pero hay curvas que están un poco más lejos que otras. Entonces, esta distancia de cuán lejos se encuentra está definida por este parámetro de estado. Y mientras más lejos esté, el suelo presentará un comportamiento más dilatante o más contractivo. Ahora se preguntarán, pero el suelo también cambia en el contenido de finos. ¿Y cómo eso afecta al comportamiento o a la determinación de esta línea de estado crítico? Bueno, como vemos acá, se han realizado estudios con diferentes contenidos de finos. Podemos ver una arena limpia y luego diferentes ensayos con contenidos de finos mayores. Entonces vemos que hay una tendencia, ¿no? Hay una influencia que es marcada y que está relacionada al contenido de finos de la muestra. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si queremos caracterizar nuestros materiales y determinar su línea de estado crítico, tenemos que realizar por lo menos 5 o 6 ensayos. Se recomiendan ensayos triaxiales drenados a compresión para determinar su estado crítico. Y esta gráfica es importante también porque en los relaves tenemos relaves que tienen contenidos de finos variables. Entonces, mientras más nos alejemos de la cresta de la presa en dirección hacia el embalse, el contenido de finos estará incrementándose. Pero, si han trabajado con presas de relave, sabrán que existe una zona estructural llamada así porque dentro de esta zona se espera tener arenas con un contenido de finos menor comparado a aquellas que estén en el embalse, mucho más lejos de la cresta del dique. Lo otro que quería explicarles es que no basta con saber a qué densidad y qué relación de vacío se encuentra el suelo para predecir si éste se va a dilatar o si éste se va a contraer. Y este es un ejemplo clásico. Estos ensayos son ensayos no drenados. Como vemos, algunos se contraen y otros se dilatan, pero quiero que noten algo particular. Tenemos los ensayos 37, 103 y 108. El ensayo 103 y 108 tienen una densidad relativa distinta y una relación de vacíos distinta, pero su parámetro de estado es casi el mismo y es negativo. Entonces, un parámetro de estado negativo indica que el suelo se va a dilatar. Y como vemos, en efecto, las muestras se dilataron. Pero, ¿qué pasa con la muestra 37? La muestra 37 tiene la misma densidad relativa y la misma relación de vacíos que la muestra 103, pero se han comportado de manera distinta. Entonces, si nos basamos únicamente en la densidad relativa y la relación de vacíos, que son propiedades que van cambiando
mientras nosotros vamos cortando el suelo, vemos que no podemos explicar por qué un suelo se dilata y el otro se contrae cuando los dos tienen la misma relación de vacíos y densidad relativa. En cambio, si nos enfocamos en el parámetro de estado, observamos que uno tiene un parámetro de estado positivo, es decir, está por encima de la línea de estado crítico, es decir, se contrae, y otra tiene un parámetro de estado negativo, es decir, está por debajo de la línea de estado crítico y por lo tanto se dilata. Al enfocarnos en el parámetro de estado es posible explicar por qué uno se contrae y por qué el otro se dilata. De igual manera, acá les presento otros ensayos que verifican lo anterior. Tenemos ensayos que tienen la misma, bueno, una densidad relativa parecida y una relación de vacíos parecida. Sin embargo, el hecho de tener un parámetro de estado positivo y el otro negativo hace que sus comportamientos sean distintos. Tenemos el 112 y el 113. El 112 tiene un parámetro de estado positivo. Entonces, ¿qué sucederá? Se va a contraer. Entonces, si vamos a la gráfica, vemos que efectivamente el 112 se contrajo. Y sobre el 113, bueno, su parámetro de estado es negativo. Y un parámetro de estado negativo indica que la muestra se dilataría. Y es eso lo que vemos. Entonces, lo que podemos apreciar aquí es que solo enfocándonos y siendo capaces de calcular este parámetro de estado, podemos nosotros ya explicar que el suelo se contraerá o dilatará. Y esa es una herramienta poderosa que nos permite predecir el comportamiento de los suelos. Pero ¿por qué hablo de este parámetro de estado y por qué hablo de un parámetro que nos permite predecir el comportamiento de suelos? Es justamente porque eso hacemos cuando buscamos un modelo constitutivo. Buscamos ingresar parámetros a nuestro modelo para de alguna manera predecir el comportamiento del suelo. Y es justamente el parámetro de estado el que nos permite hacer eso. Ahora voy a hablar un poco sobre la dilatancia. Y la dilatancia es importante, por lo menos en suelos granulares. Como sabemos, la dilatancia es la tendencia del suelo a cambiar de volumen cuando es sometido al corte, mostrando un incremento de volumen cuando están inicialmente densos o una reducción de volumen cuando están inicialmente sueltos. Una forma de interpretar la dilatancia es mediante la relación entre incrementos de deformación volumétrica e incrementos de deformación por corte. Entonces, esta forma de expresar la dilatancia lo que nos indica es cómo el suelo se fue dilatando o contrayendo hasta llegar al estado crítico. Por lo general, acá tenemos, bueno, la gráfica de esfuerzo desviador versus deformación axial. Y también tenemos en el otro eje la deformación volumétrica. Entonces, como vemos, en la curva de esfuerzo-deformación, en este caso el suelo desarrolla un pico. Este pico coincide con la dilatancia máxima que presenta este suelo durante todo el ensayo. ¿Y por qué nos concentramos en esa dilatancia máxima? Bueno, si nosotros deseamos obtener parámetros para un modelo constitutivo, tenemos que basarnos en un comportamiento del suelo
Entonces acá podemos obtener el pico de nuestros ensayos y relacionarlo con su respectiva dilatancia. Entonces, estos dos parámetros pueden ser fácilmente ingresados a un modelo constitutivo que luego puede simular el comportamiento que vemos acá, pero a través de ecuaciones. Este gráfico muestra la dilatancia obtenida a la resistencia pico versus el parámetro de estado. Hay algo más que debo aclarar sobre el estado crítico. El estado crítico se dice que es aquel donde el volumen es constante, pero no es un estado estático, es un estado en el cual seguimos deformando al suelo, pero bajo volumen constante, a velocidad constante y esfuerzo de corte constante. Pero también cuando la dilatancia es cero. Entonces, si la dilatancia es cero, y regresamos a la diapositiva anterior, la deformación volumétrica ya no varía. Entonces, el volumen es constante, aunque sigan incrementándose las deformaciones por corte. Entonces, en este gráfico podemos observar que exactamente para un parámetro de estado y una dilatancia cero, estaríamos en un estado crítico. Entonces, lo otro es que en el gráfico observamos que parámetros de estados negativos tienen valores de dilatancia que también se incrementan. Entonces, mientras más negativo es el parámetro de estado, más dilatancia tendrá el suelo. Entonces, esto es lo mismo que teníamos en la gráfica que les mostraba la curva de la línea de estado crítico. Y aquellos puntos que estaban debajo de la línea de estado crítico tenían un parámetro de estado negativo y por ende comportamiento dilatante. Entonces, esto es lo mismo. Estamos viendo que un parámetro de estado negativo se corresponde con una dilatancia mayor. Y que para un parámetro de estado cero, es decir, estamos sobre la línea de estado crítico, la dilatancia es prácticamente cero. Otro gráfico que nos ayuda a entender el comportamiento del suelo en base al parámetro de estado es aquel en el que graficamos las deformaciones volumétricas versus el parámetro de estado. Entonces, si una deformación volumétrica es cero, para nosotros indica que ya estamos en el estado crítico, porque el estado crítico es aquel en el que las deformaciones volumétricas son nulas. Sin embargo, acá vemos algo interesante y es que eso no ocurre del todo y no es tan cierto. Entonces podemos ver que a partir de cierto valor de parámetro de estado, sí tenemos un comportamiento enteramente dilatante con deformaciones volumétricas negativas que indican dilatancia. Pero para valores menores de mayores de parámetro de estado, tenemos una combinación entre deformación volumétrica negativa y positiva. Entonces no podríamos decir con exactitud si el suelo se dilataría o contraería. Entonces, como vemos, si bien es cierto, la teoría de estado crítico nos permite definir una línea de estado crítico y a partir de ella definir un comportamiento dilativo contractante, no es suficiente y tenemos que realizar ensayos en laboratorio
para confirmar que nuestro suelo, a partir de cierto parámetro de estado específico, va a presentar sí o sí un comportamiento dilatante. ¿Eso por qué es importante? Es importante porque los suelos que son contractivos son aquellos que son susceptibles a presentar problemas de licuación estática y también en caso de sismo. En cambio, los suelos que son dilatantes no son un problema porque lo que nos dice es que durante el corte su resistencia más bien se incrementará. En cambio, en los suelos que son contractivos su resistencia más bien disminuirá y eso llevará a la falla finalmente. Entonces, es por eso que el determinar para qué parámetro de estado el suelo se dilata o se contrae basado en ensayos de laboratorio es importante. En esta gráfica trato de resumir distintos comportamientos que podrían presentarse en una muestra de arena en su condición suelta, la curva de color rojo, y en su condición densa, la curva de color verde. Pero también podemos tener un estado intermedio, en el cual presenta contracción y luego a partir de cierto punto se dilata. Entonces, como vemos, un único suelo tiene un rango de comportamientos y no están sujetos solamente a una única densidad o relación de vacíos, porque al final es un único suelo. Entonces no podemos asignar para esta curva de color verde parámetros distintos a las de, por ejemplo, color azul o color rojo. Pero me refiero a parámetros intrínsecos del suelo, parámetros que no vayan a cambiar, independientemente si la relación de vacíos inicial tuvo algún valor específico. Y es justamente que todas ellas tienden a la línea de estado crítico. Entonces, esta línea de estado crítico me permite de alguna manera representar el rango de comportamientos que podría tener un suelo independientemente de la condición inicial. Ahora, en este gráfico existe una línea que se le llama la línea de licuación por flujo, y es esta línea la que muchos autores definen como aquella para la cual si sobrepasamos o estamos en esta región, el suelo tiene un potencial a presentar licuación estática. Pero como vemos, no son todos los suelos, sino un suelo que es contractivo y presenta un estado suelto inicial. Entonces, si tenemos una presa de relaves y hacemos nuestra investigación de campo, identificamos que dentro de la presa de relaves existen capas de arena que están en una condición suelta, es posible que éstas presenten este comportamiento de licuación estática. Mientras que aquellas que presenten un comportamiento dilatante no serán un problema. Y hablando sobre licuación estática, vimos que existen trayectorias en las cuales el suelo se contraerá dependiendo de su condición inicial, pero hay otras que más bien se dilatarán, pero todas ellas tienden al estado crítico. Entonces, si vemos solo la gráfica superior, no podríamos entender lo que está sucediendo del todo, pero si a esto le añadimos la línea de estado crítico de ese suelo, entenderemos un poco mejor. Entonces, como les decía, si el suelo está más alejado de la línea de estado crítico, digamos que su parámetro de estado es mucho más positivo. En este caso C tiene un parámetro de estado positivo, D y E también, pero E tiene un parámetro de estado mucho mayor
a D y C. Entonces, si el parámetro de estado es mucho mayor y es un parámetro de estado positivo, este suelo se va a contraer. Pero como vemos, es el suelo que más se contrae comparado con D y con C, que también tienen parámetros de estado positivo. Pero aparte de ello, E tiene una mayor pérdida de resistencia comparado con D y C. Y con pérdida de resistencia me refiero a que cuando llegamos a un valor pico de resistencia al corte, esta se reduce prácticamente al mismo valor final que C y D tendrán. Pero ellos tienen un valor de resistencia pico menor. Entonces, se puede decir que E tendrá un comportamiento mucho más frágil comparado con D y C. Bien. Si revisan un poco lo que es la ecuación estática, encontrarán autores que proponen que tengo mis curvas, ok, ya identifiqué que estas se contraen y que pueden presentar la ecuación estática, pero a partir de qué punto puedo decir que esto ocurre. Entonces, unos dicen que esto y otras que tengo una visión varía, porque una, para la línea de colapso, nos dicen que tomas el punto inicial en este punto, que es el steady state o el punto de estado crítico, e intersecta los puntos de la resistencia a corte máximo. En cambio, para la línea de ecuación por flujo, trazamos una línea desde el origen que pase por los mismos puntos. Estos puntos son los cuales en el cual Q es máximo. Entonces, si nos olvidamos un poco de estas curvas y solamente dejamos la zona de inestabilidad dentro de la cual podría ocurrir la ecuación estática en caso el suelo llegue a estar en esa zona, tendríamos un punto al cual todas nuestras curvas tienden como un punto final, que es el steady state o el estado crítico. Y también tenemos una línea, que es la línea de arriba, la línea de la ecuación por flujo, que delimita una región. Entonces tenemos acá una región y para cualquier trayectoria que llegue a esta zona inestable y que tenga una condición suelta, ocurrirá lo que conocemos como la ecuación estática. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Existen en realidad muchos triggers o desencadenantes para este comportamiento y dos de ellos son un incremento en la presión de poros, es decir, el suelo no tiene oportunidad de disipar la presión de poros, estos se incrementan, por ende el esfuerzo efectivo disminuye y la trayectoria de esfuerzo sería la siguiente, hacia la izquierda. Entonces, como vemos, debido a este incremento en presión de poros ya llegamos a la zona inestable, ¿no? Entonces se desencadenaría lo que es la ecuación estática. Y lo otro es que ocurra un incremento en el esfuerzo cortante, en Q, debido a un talud más empinado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un talud y el pie de ese talud se erosionó y ahora ese talud tiene una pendiente mayor, el esfuerzo cortante se incrementará y esto llevará a que su estado inicial cambie y pueda estar en esta región inestable, ¿no? Y al estar en esta región inestable, tiene mucha probabilidad de que el suelo falle por la ecuación estática. Ahora hablaré sobre el modelo NORSAN. Entonces, el modelo NORSAN está basado en estado crítico.
y nos permite representar eso que ya hemos visto como comportamientos dilatantes, contractivos, pérdida de resistencia, lo que se conoce como fragilidad o brittleness, si buscan ese término. Pero nos permite, a partir de definir ciertos parámetros, modelar un rango de comportamientos que, como vimos, un suelo puede presentar. Entonces, este modelo tiene los parámetros que aquí presento, aunque también los podríamos presentar de la siguiente manera. Tenemos parámetros que dependen de la línea de estado crítico, que son gamma y lambda. No, bueno, no voy a ir en mucho detalle respecto a estos dos, pero es importante mostrarles qué hace cada uno, ¿no? Por ejemplo, gamma y lambda nos definen la línea de estado crítico. Entonces, a partir de esta línea de estado crítico, que es una referencia para nosotros definir si el suelo se dilata o se contrae, según el parámetro de estado que tenga el suelo en un determinado momento, también tenemos lo que es la plasticidad, ¿no? Entonces, para la plasticidad tenemos MTC. ¿Y qué es este parámetro MTC? Voy a hablar un poco más a detalle sobre este parámetro, pero es como el ángulo de fricción, se podría decir, en la falla, en el estado crítico. Pero este está en términos de la invariantes de esfuerzo. Entonces, invariantes de esfuerzo me refiero a lo que es P y Q. También tenemos otros parámetros como N y H, que estos ya son propios de ese modelo y los he visto, son más como un parámetro que tú debes ajustar de tal manera que obtienes un ajuste mejor a tus ensayos de laboratorio, ¿no? Este parámetro que vemos acá se puede obtener a partir de ensayos triaxiales y es un parámetro que está relacionado a la dilatancia. Entonces, según el modelo NORSAN y los autores Jefferies y Beam, ellos relacionan la dilatancia con este parámetro M. Voy a discutir un poco más a detalle más adelante. Bueno, estos parámetros son los que definen lo que es la plasticidad, y la elasticidad está conformada por dos parámetros. Entonces tenemos un índice de rigidez. Los valores que ven aquí son valores típicos para arenas en las que estos autores realizaron ciertas calibraciones y obtuvieron sus parámetros, ¿no?, para representar el comportamiento de todas estas arenas. Y ese parámetro depende del módulo de corte máximo y el esfuerzo efectivo medio. También tenemos la relación de Poisson. Ahora, si fuéramos a determinar los parámetros para este modelo, tendríamos que conocer qué hace cada parámetro, ¿no? O cómo lo definimos. Los parámetros gamma y lambda que vemos acá definen el estado crítico del suelo. Para este estado crítico, lo que hacemos es, a partir de estos ensayos, como vemos acá, son ensayos no drenados. Estos ensayos, a partir de más o menos un 9% de deformación axial, presentan aproximadamente un valor de presión de poros que no varía, ¿no? Este valor es un delta de U, que es una variación de presión de poros que, como vemos, no varía. Entonces, si la presión de poros no varía, también podríamos decir que ya el suelo ha llegado al estado crítico. Entonces, no basta con ver esta curva, también podríamos ver la curva de esfuerzo
bueno, en términos de P y Q, y justamente vemos que el suelo tiende a comprimirse y a partir de cierto punto este ya tiende a fluir hacia lo que sería el estado crítico, ¿no? Pero si fuéramos a trazar ese valor M o como les decía, el MTC, que representa aproximadamente un ángulo de fricción en términos de P y Q, si trazamos una línea tendríamos algo como esto, ¿no? Y prácticamente esta trayectoria sigue dicha línea, ¿no? Bien, pero como dijimos, no podemos determinar el estado crítico solo a partir de un ensayo. Lo que les muestro acá son distintos ensayos no drenados que nos permiten definir el estado crítico. Y como vemos en todos ellos, existe un punto a partir del cual no existe variación en la presión de poros y tampoco variación en el esfuerzo desviador. Entonces podríamos decir que todos estos ensayos han llegado al estado crítico. Si fuéramos a dibujar el gráfico de relación de vacíos y esfuerzos efectivos medios para distintos ensayos, ya sea para deformación controlada o carga controlada, podemos dibujar nuestra línea de estado crítico. Pero aquí hay algo particular y es que a partir de cierto esfuerzo efectivo medio, tenemos una gran disminución de la relación de vacíos. Y esto suele suceder en arenas. ¿Eso qué indica? Que el suelo en este tramo va a perder la resistencia en un rango de esfuerzos efectivos menor comparada con este otro tramo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, es importante porque si fuéramos a trabajar en este rango de esfuerzos efectivos, entonces nuestra resistencia va a ser mucho menor a la que esperaríamos si estuviéramos en este otro rango. Si nosotros luego deseamos determinar gamma y lambda, que son los parámetros que nos pide este modelo, gamma se define como la intersección de la línea de estado crítico para un esfuerzo efectivo medio de 1 pascal, 1 kilopascal. Entonces, dibujamos 1 kilopascal, intersectamos la línea de estado crítico y el valor de este lado sería el gamma. Y lambda, bueno, lambda es simplemente la pendiente de la línea de estado crítico. Ahí tenemos gamma y tenemos lambda. Ahora hablemos de la relación crítica de fricción, que es el MTC. Este MTC, como les decía, es un ángulo de fricción, pero cuando estamos hablando de invariantes de esfuerzo como P y Q. Entonces, si bien es cierto, MTC no es igual al ángulo de fricción, está en función de este. Entonces, esta sería la ecuación que nosotros utilizamos para obtener ese valor de MTC. Pero también hay una metodología que propone Jeffries y Beam. Entonces, ellos nos dicen que para todos nuestros ensayos calculemos la dilatancia máxima que corresponde al esfuerzo de corte máximo y lo grafiquemos versus la relación de esfuerzos máximos.
Entonces, este valor que vemos en el eje vertical no es más que la relación entre Q y P. Entonces, si obtenemos Q y P máximo y la dilatancia para dicha relación, entonces empezaremos a dibujar puntos como ven aquí. Si luego nosotros trazamos una línea que se ajuste a esos puntos e intersecte este eje vertical, que es prácticamente la intersección con este eje es para una dilatancia cero. Entonces, para una dilatancia cero nosotros sabemos que ya estamos en el estado crítico y por ende en la intersección este valor sería el MTC. Entonces, esta es una metodología que plantean ellos y la podemos obtener a partir de ensayos triaxiales drenados. Ahora veamos este otro parámetro. Este es un parámetro del suelo que representa la dependencia que existe entre la dilatancia máxima y el parámetro de estado. Entonces, esta ecuación que vemos aquí arriba. Entonces, Jeffries y Bean, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la dilatancia máxima de un suelo y su parámetro de estado están relacionados, pero existe un coeficiente que los relaciona. ¿Y cómo determinamos este coeficiente? Bueno, para ello, nosotros realizamos distintas gráficas en las cuales tenemos en el eje vertical la dilatancia máxima y en el eje horizontal el parámetro de estado. El ajuste de estos puntos a una recta nos da un valor de pendiente. Esa pendiente, perdón, sería este valor que le denominan parámetro de dilatancia. Bueno, acá un ensayo nada más de los que mostré. Entonces tenemos la dilatancia y, el parámetro de estado y la dilatancia máxima. Al realizar el ajuste, obtendremos la pendiente de esta recta y esa pendiente es justamente ese parámetro de dilatancia que nos pide el modelo. Y ahora, con los parámetros que hemos ingresado a este modelo, ¿qué nos da este modelo? ¿Cómo modela la arena suelta o la arena densa, por ejemplo? En este caso, este es el resultado de modelar una arena suelta con el modelo Norsan. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Bueno, tenemos el estado crítico, que está representado por esta pendiente M. Bueno, ellos le ponen M porque quieren generalizar, ya que el MTC es el parámetro M para un ensayo triaxial a compresión. Por eso es TC, Triaxial Compression. Pero también podemos sacar este parámetro a partir de ensayos de deformación plana, ensayos de corte directo simple. Entonces, en realidad podemos obtenerlo de muchas maneras. Por eso es que ellos ponen M de manera general. Entonces, este es el estado crítico. Y ese NL, bueno, le llamo N, en realidad es una letra griega, ya. Entonces, este valor lo que representa es el estado actual del suelo. Entonces, el suelo está aquí, pero nos indica que como es una arena suelta, esta superficie que vemos, que es una superficie de fluencia, se va a contraer. Entonces, ¿por qué se contrae? Porque es un suelo que está en condición suelta. Entonces, al contraerse, es como si esta superficie va disminuyendo en tamaño y va aproximándose a lo que sería el estado crítico. Y en el caso de suelos densos, ¿qué va a suceder?
lo que nos dice es que más bien esta superficie de fluencia se expande hacia el estado crítico. Entonces, acá tenemos la superficie de fluencia y adicionalmente ellos añaden lo que podríamos decir como un límite. Entonces, a partir de este valor, solo ya no podría dilatarse más, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto? Lo que pasa es que si no hacen esto, estarían diciendo que el suelo presenta bueno, este ya es para modelamiento, ¿no? Presenta un ángulo de fricción igual a la dilatancia, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes ha modelado el comportamiento en Plaxis, por ejemplo, te pide un valor de fricción y un valor de dilatancia, ¿no? Pero ese valor de dilatancia es mucho menor al valor de fricción que tú ingresas. Pero ese es para ese modelo. En este caso, como nosotros no ingresamos ningún valor de fricción, ellos hacen esto para limitar la dilatancia que podría ocurrir en el caso de suelos densos. Entonces, un poquito ya resumiendo, la misma tabla que les mostré anteriormente sobre los parámetros, he resaltado algunas. Básicamente, quería mencionar que estos parámetros que ven aquí son muy sensibles y dependen mucho de la mineralogía, origen geológico, tamaño de partículas, angularidad. Entonces, estos de acá debemos obtenerlos de ensayos de laboratorio de nuestras muestras, ¿no? Y no debemos variar mucho estos valores al momento de hacer una calibración. Entonces, al hacer una calibración, lo que yo sí variaría sería el valor de H, que representa el hardening en este modelo. Y de repente un poco el valor de la rigidez, de ese índice de rigidez. Y bueno, la relación de Poisson. Estos dos, bueno, debido a que si los obtenemos de laboratorio, a menos que sean Bender Elements, es decir, instrumentos que simulan un ensayo geofísico pero en muestras de laboratorio, yo diría que nuestros valores no son tan precisos. Entonces, tenemos cierta incertidumbre en esos valores y podríamos como que variarlos un poco y llegar a un ajuste, ¿no? Entonces, si regresamos nuevamente a la ecuación estática, que era el objetivo de la presentación, y este modelo justamente nos ayuda a representar este comportamiento que vemos acá, digamos que es un comportamiento de un suelo para el cual hemos realizado ensayos triaxiales no drenados. Entonces, ahora veamos cuál es el resultado de ingresar los parámetros de esas curvas a nuestro modelo Norsan. Entonces, esas curvas que ven aquí ya son el resultado de ingresar los parámetros de las curvas que les presenté anteriormente. Y esto ya sería el modelamiento que nos permite realizar este modelo constitutivo. Entonces, como ven, en el caso de esfuerzo de formación, representa el softening. Tenemos un esfuerzo pico y un esfuerzo ya residual que tiende al estado crítico, ¿no? ¿Qué también nos representa? Nos representa en el espacio PQ esa reducción que vimos para el caso de suelos sueltos, en los cuales estos se contraen y llegan a ese steady state o punto de estado crítico, ¿no? Que este comportamiento sería típico para suelos que tienen un potencial a presentar la ecuación estática. Entonces, podemos nosotros variar parámetros, por ejemplo, el H, que como les decía, es un parámetro que podemos ir modificando para ir ajustando el tramo de la curva en lo que sería el softening. Entonces, como les decía, ustedes ya tienen su ensayo triaxial. Digamos que su ensayo triaxial sea el de líneas punteadas.
Y las otras, con diferentes valores de h, son el modelo constitutivo que están utilizando, al cual están variando este parámetro h, de tal manera que lleguen a un ajuste que les convenza, ¿no? Por ejemplo, para un valor de h igual a 80, vemos que ya ambas curvas se acercan mucho, ¿no? Entonces podríamos decir que es un ajuste óptimo. Pero no es suficiente ver la curva de esfuerzo de formación, también debemos ver la curva de trayectoria de esfuerzos, ¿no? Entonces, tenemos que más bien acá para un H de 120 se ajusta mejor en cierto rango de esfuerzos efectivos medios, y más bien para otro rango no sería así, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo con cualquier modelo constitutivo sería que ustedes hagan este tipo de análisis de sensibilidad y varíen los parámetros de ese modelo constitutivo y vayan comparando cuál es su influencia de ese parámetro en los resultados que nos brinda, ¿no? Entonces, y ver si ese parámetro influye de sobremanera o de repente no influye nada, ¿no? Entonces, por más que variemos ese parámetro, quizás no cambie demasiado esta curva, esta trayectoria de esfuerzos que vemos acá. Entonces, es ya nuestro trabajo el determinar qué parámetros del modelo debemos determinar con mayor precisión comparados con otros parámetros, porque seguramente hay parámetros que no aportan mucho, ¿no? O no varían mucho el comportamiento que finalmente se simula. Y para terminar, lo que les quería decir es que aún existe mucha investigación al respecto sobre cuál sería la línea de estado crítico real. Y este es, por ejemplo, un intento por determinar la línea de estado crítico. Y como ven, las líneas de color rojo y de color verde son ensayos triaxiales que se han realizado, para los cuales inicialmente se pensaba que habían llegado al estado crítico. Por ejemplo, si nos concentramos en las curvas de color rojo. Entonces, el punto final se podría decir que ya era el estado crítico, ¿no? Entonces, si trazamos una línea de estado crítico que ajuste a esas curvas, ¿no? Al punto final tendríamos una línea de estado crítico. Pero luego vienen y nos entregan los resultados de otros ensayos triaxiales que siguen esta trayectoria de color verde. Y como vemos, el punto final sigue más bien a otra línea de estado crítico, pero nosotros habíamos dicho que la línea de estado crítico es única para un suelo, entonces no podemos tener dos líneas de estado crítico diferentes. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, en este caso, lo que hicieron fue adoptar una especie de promedio, ¿no? Esto solamente para que vean que, aunque la teoría de estado crítico nos ayuda a explicar el comportamiento del suelo, determinar la línea de estado crítico es un poco difícil, ¿no? Pero sí se puede hacer. Eso sería todo por la presentación. Más bien, gracias por su atención, y si tuvieran algunas consultas, no duden en hacerlas. Y muchas gracias a los chicos de Geogroup y Cypress, que la verdad están haciendo un muy buen trabajo, y espero que también sigan incluyendo una mayor variedad de temas, ¿no? No solo geotecnia, de repente un poco más construcción quizá, porque es muy importante. Muchas gracias, ingeniero. Excelente ponencia. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta a través de la plataforma de Meet de parte de Cristian Omar acerca del modelo PM4 SAN versus el NORD SAN. ¿Cuál es la diferencia entre ambos, no? ¿Son modelos de ecuación? Sí, en realidad con ambos podemos modelar la ecuación estática. Si les mostré, voy a regresar a la tablita de parámetros. Más o menos vamos a contar los parámetros que este modelo requiere.
tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este parámetro requiere de 8 parámetros, bueno, este modelo requiere de 8 parámetros para representar la ecuación estática. Pero en el PM Forzan, nosotros tenemos muchos menos parámetros. Tenemos, por ejemplo, la densidad relativa en lugar del parámetro de estado, pero es mucho más intuitivo. Es decir, si a ti te dicen una arena con, no sé, 20% de densidad relativa, ya para ti es suelto, ¿no? Pero si te dicen de repente un parámetro de estado de menos 0.05, como que quizá no te hace mucho sentido, ¿no? Entonces, el Norsan yo diría que es un poco más complejo en el hecho de que tienes que determinar esos 8 parámetros y tienes que tener sí o sí una gran cantidad de ensayos de laboratorio. Y en cambio, en el PM Forsan tú puedes estimar los parámetros a partir de densidades relativas, de repente hacer una especie de interpretación de ensayos in situ también. Entonces yo diría que el PM Forsan podrías aplicarlo, y también está implementado en Plaxis, ¿no? Que es una gran ventaja. En FLAC, bueno, tienes el Norsan y el PM Forsan. Solo que Norsan es un poco más avanzado. Si quieres hacer un análisis tridimensional, el Norsan tiene implementado la dependencia del esfuerzo intermedio y la variación de la dirección de los esfuerzos principales, que es lo que se necesita sí o sí para un modelo tridimensional. Esa sería mi respuesta. Gracias por la pregunta. Sí, ingeniero, tenemos otra pregunta de parte del ingeniero Juan José Franco Senocial. Primero agradeciendo por la excelente ponencia y viene la primera pregunta. Para el análisis del estado crítico de la falla de la presa Brumadinho, se debe hacer un grupo 1 de ensayos triaxiales CU de los relaves finos del embalse y un grupo 2 de los triaxiales CU relave grueso de los diques de crecimiento. Ah, ya. Bueno, para determinar el estado crítico, tenemos 3 métodos. El método más usado es el método de Bishop de 1966, me parece, para el cual tenemos que realizar ensayos triaxiales drenados. Pero también tienes el segundo método que te permite usar triaxiales no drenados. Entonces, si combinas ambos, podrías obtener la línea de estado crítico. Pero generalmente se hace para suelos que presentan esta condición suelta y que en sus curvas de esfuerzo de formación tienen esta tendencia a contraerse, ¿no? Y que pueden perder, y especialmente que tienen este comportamiento de brittleness o fragilidad, ¿no? Que pierden una resistencia muy grande para un incremento de formación pequeño. Entonces, el de definir para qué suelo, el estado crítico se puede usar para todos los suelos, pero si tú quieres aplicarlo ya al estudio de licuación estática, tú tienes que ver qué materiales de los que tiene tu presa son susceptibles a este tipo de problemas, porque no vas a realizar 8 ensayos triaxiales no drenados en un material que posiblemente no tenga la misma reducción en resistencia comparado con un material susceptible tipo relave de suelto, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro, también pregunta acerca de en qué tipo de condiciones o tipos de suelos de presas no es necesario y si es necesario hacer el análisis de estabilidad de taludes por el método del ESTA. Claro, bueno, lo que tienen que ver es este comportamiento que han visto, lo pueden identificar en campo mediante ensayo CPTU. Entonces, este ensayo CPTU te va a decir en qué estratos existen suelos contractivos, suelos dilatantes, y hasta puedes obtener un parámetro que te indica qué tanto porcentaje de finos puede tener. Una vez que tengas eso identificado, tú puedes realizar tu muestreo de dichas capas que presentan este comportamiento contractivo y empezar a definir sus parámetros de estado crítico. Entonces, cuando realizas un modelo ya numérico y empiezas a asignar modelos constitutivos y a esos modelos constitutivos alimentarlos de parámetros, no te va a ser de mucha ayuda modelar, por ejemplo, como Norsan, un
un suelo que se dilata, ¿no? ¿Para qué harías eso? Solamente usas un mole column. Pero para aquellos suelos que sí controlan la estabilidad de la presa, puedes realizar ese tipo de análisis, ¿no? Y sobre los análisis de estabilidad, me parece que te refieres al equilibrio límite. Claro, ahí ya tendrías que usar una metodología un poco más simplificada, ¿no? Ahí ya usaría lo que es la relación de esfuerzo no drenado, de resistencia no drenada sobre el esfuerzo efectivo medio, ¿no? Eso es lo que deberías usar más bien para ese tipo de análisis de estabilidad. Tendrías que usar un valor tal que represente una condición posismo, ¿no? Se podría decir. Posismo y pico Perfecto. también. Tenemos otra pregunta, ingeniero, de parte del ingeniero Efraín Contreras. Buenas noches. ¿Estos modelos se pueden aplicar en el interflujo de la presa de Relaves? Interflujo, bueno, la verdad no sé a qué se refiere con interflujo, pero el modelo se aplica básicamente en suelos que presentan ese comportamiento, ¿no? O sea, si tú tienes un suelo y has hecho tu ensayo triaxial y ves que tiene este comportamiento, deberías un poco preocuparte, ¿no? ¿Por qué? Porque son suelos en los cuales, a partir de cierto incremento en la deformación cortante, presentan una gran reducción en su resistencia, ¿no? En cambio, si tienes por el otro lado suelos que más bien se dilatan en el corte, es decir, estos suelos A y B que ven aquí, incrementan su resistencia a un incremento de deformación cortante. Por ende, estos suelos no son problemáticos. Los que sí son problemáticos son los que están acá. Entonces, primero, antes de decir si un suelo se va a comportar o no, o de si deberíamos usar o no estado crítico, deben observar muy bien esas trayectorias de esfuerzo, ¿no? Eso es lo que les va a decir si vale la pena o no realizarlo. Perfecto. Tenemos una pregunta de la ingeniera Alit Zaina. Para capturar el comportamiento de estado crítico se requiere desarrollar altas deformaciones en los ensayos triaxiales. ¿Qué cuidado se debe tener para capturar la variación de relación de vacíos al final de los ensayos? ¿Es necesario congelar la muestra? ¿Qué cantidad de ensayos y qué tipos para determinar el CCL? Claro, es correcto lo que indica, pero también se puede realizar a densidades muy bajas. Y para densidades muy bajas, el estado crítico lo puedes obtener a 5% o 10% de deformación, que es mucho más manejable que realizar eso en muestras que se dilatan demasiado, ¿no? Por ejemplo, si tu muestra tiene una densidad un poco alta, el suelo se va a dilatar mucho hasta llegar al estado crítico. Y eso podría ocurrir para deformaciones mayores al 40%. Entonces, está ahí justo el problema, porque dependiendo de qué modelo, qué método de reconstitución utilices, también te va a generar problemas en tus ensayos, ¿no? De repente no vas a poder lograr esas densidades muy bajas y podría resultar tu ensayo con ese estado cuasi crítico que le dicen, que es como que una especie de estado crítico temporal y que luego se continúa dilatando. Entonces, esto podría suceder. Entonces, es justo por eso que es un poco difícil determinar esta línea de estado crítico. Y sobre el criterio para determinar qué estado ya es el estado crítico, eso también está en discusión. Pero como te digo, puedes revisar un poco el método de Bishop de 1966 para la determinación de la línea de estado crítico y quizás eso te puede dar un mejor panorama de cómo abordarías este problema. Muchas gracias, ingeniero. Con ello culminamos la ronda de preguntas. Queremos dar unos agradecimientos pues, eternos a su persona. No sé si tienen unas palabras finales para concluir el evento, ingeniero Matías. Sí, bueno, muchas gracias muchachos, Carlos. Lo que quería decirles es que si aún no han visto el estado crítico, o si es la primera vez que los ven y todavía tienen dudas, es algo que sí o sí deberían manejar porque les ayuda bastante a predecir el comportamiento de suelos. No solo para arenas, como he presentado en este caso,
también existe para arcillas o para limos. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de predecir el comportamiento de suelos, ya sea que sea una arcilla, un limo o una arena, y está a su alcance, entonces pueden hacerlo, ¿no? Entonces, mi recomendación es que revisen un poco la teoría de estado crítico y cómo es que eso les permite a ustedes mejorar sus predicciones, ¿no? Y lo otro es que sigan como grupo, como GeoGroup y SIGPRES, buscando un poco más este tipo de presentaciones, pero también otras que ya sean más aplicativas, de repente un caso de aplicación, ¿no? Una empresa ya existente y algún modelamiento que se haya hecho, eso sería interesante. O de repente métodos constructivos que han ayudado a estabilizar una presa, no sé. Cosas como esas son que aportan bastante, ¿no? Pero por otro lado, no. Muchas gracias y aprecio bastante que me hayan invitado, ¿no? Un gusto tenerlos aquí todos hoy. Espero que estén muy bien y se cuiden bastante. Muchas gracias, ingeniero. Bien, pues con esta ponencia concluimos la semana programada, tanto a nivel de Geogrupo Uni de Círculo de Investigación de Presas de Tierra. Sin antes, pues, despedirme y agradecerles a todos por estar en distintas plataformas como lo son YouTube y Facebook, tanto a nivel de Geogrupo, a nivel de CICPRES. Comentarles también que a nivel de Círculo de Investigación de Presas de Tierra de la Molina, desarrollamos distintas líneas de investigación, como son lo de hidrología, hidráulica, la geofísica, la geotecnia y la línea de materiales, ¿no? Así que si están interesados en algunas líneas o investigar más acerca de las represas, pues visiten nuestra página web o contáctenos el correo. Pues a continuación voy a pasar a un representante de Geogroup, quien también va a dar sus palabras de cierre, ya que este evento fue elaborado por ambos grupos, el Geogroup de la Universidad Nacional Agraria, la Universidad de Ingeniería y el Círculo de Investigación de Empresas de la Universidad Agraria de la Molina. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Mi nombre es Miguel Bernilla, soy el actual presidente del GRUP. Muchas gracias, ingeniero Lin Mantilla Lobatón, por su excelente presentación que nos ha brindado. También quiero agradecer a todos los asistentes que han estado presentes en estos 3 días de conferencias, tanto en las plataformas de Facebook y YouTube de ambos grupos estudiantiles. Asimismo, también los invito a que sigan nuestras redes sociales, del CIPRES como la del GeoGroup Uni, ¿no? En las cuales van a poder encontrar contenido relacionado al mundo de la geotecnia, de la hidráulica y diferentes ramas, ¿no?, de la ingeniería que desarrollamos como grupos estudiantiles. Muchas gracias a todos. Listo, buenas noches. Gracias, ingeniero. Saludos.